Bien, vamos ahora a comenzar con perdón, vamos a comenzar con la caída libre, ¿no? Que todavía es el capítulo de 2 del libro de Satanás y el problema de la maldad. Caída libre. Ok, estos son el dato de que tenemos de caída libre. Bien, esto pasa a grabarse en lo que llega Daniel. Si Daniel no llega pronto, no hay problema. Esto queda en grabación. Espero que esto sea breve. Va a ser breve porque lo que se va a compartir en este momento, no, bueno, mi idea, eso, sí, ok, amor y agencia, así le titulé a este resumen de las primeras secciones del capítulo de Caída Libre. Ya vimos la primera sección, ya vimos lo antecedente. Estamos poco a poco dejando a las ciencias bíblicas en lo referido propiamente a la investigación del texto, de los textos fuentes, para ver su significado, un significado propiamente al siglo XXI. Podría ser que también aplicáramos al siglo XX, ¿no? Que sería incluso parte de lo que estoy viendo en filósofos teólogos del siglo XX, pero en este momento vamos a omitirnos, vamos a darnos el salto cuántico, entre comillas, salto cuántico, y lo digo de una manera súper atropellada, vamos a darnos un mega salto de entendimiento de aquello a lo que se referían los primeros cristianos. Vimos en cuanto a lo que es la definición de agente. Bueno, no es cierto, se va a ver. Es que ya hice la preparación, ¿no? Vimos en cuanto al amor, propiamente textos bíblicos que permiten un entendimiento de aquello de lo que qué significa para los estudios del siglo XX al XXI, para estudios seculares, para la ciencia secular. ¿Qué es lo que quisieron decir estos primeros cristianos en su propia cosmogonía? Bueno, en su propia cosmogonía hay algo que se refiere a la agencia, o bien lo que es el agente. Se recuerda que el amor es parte de la libertad. Esto es lo que vimos la vez pasada. Por lo que el amor se da en libertad y así debe ser elegido. También aquí sé mucho por lo que, ¿no? Perdonen mucho por lo que debe ser elegido. Hoy nos ofrece en su página 54 tratar con nosotros como seres con capacidad de agencia. Nos dice que somos agentes. Para entender lo que significa ser agente, lo puse en esta página web que dice Wiki versus inteligencia artificial. La inteligencia artificial, y esto se ve desde los sistemas complejos, y la cibernética se basa en el estudio propio de las neuronas biológicas para traspasarlas a lo que serían las neuronas artificiales. Y en sí, el entendimiento del aprendizaje automático, propiamente de los autómatas. Esto es de fundamentos de computación. Y en ese sentido, esta cita o cuya cita nos dice que, o nos dice, los agentes libres de IA o inteligencia artificial son sistemas de software autónomos diseñados para interactuar con su entorno, recopilar datos y utilizar esa información para realizar tareas autodeterminadas que cumplan objetivos preestablecidos. En cierto sentido, tú mismo, y aquí lo subrayo y le doy importancia para entender, tú mismo eres un agente. Luego, ¿qué es? Que tomas acciones en tu mundo. Lo que dicen los agentes IA, nosotros tomamos datos, recopilamos datos, interpretamos y actuamos con base a ello. Luego nosotros, de lo que se basa las inteligencias artificiales, es que tomamos acciones, por eso somos agentes,
Tomamos acciones en nuestro mundo cada día en respuesta a lo que vemos, oímos y sentimos. Pero hoy nos dice que somos agentes de amor. Un agente tiene una agenda. Ajá, me parece que ya está llegando Daniel. No, esto es de WhatsApp. Lo voy a ver en mi celular para no quitarlo de aquí. Sí, sí, Daniel, te veo a las 7, pero esto ya quedará grabado. Esto queda grabado. Todo un elemento de un conjunto. Perdón, estoy pensando ahorita rápidamente en cómo lo voy a definir. Un ser, eso, un ser de ontología. Un hon, un ser, gen, hon, en griego, ¿no? Un ser que tiene una agenda para ser realizada o un propósito para ser realizado, es propiamente un agente. Una máquina simple es un agente. Una máquina compleja o compuesta de varias máquinas interrelacionados en un sistema es un agente, nada más que más complejo, ¿no? En sí, el ser humano es un agente. Y en ese sentido, ¿cuál es la agencia o cuál es la agenda? El propósito de nosotros como agentes, Boyd nos dice que es el amor. Somos agentes de amor. Pero ello, como dice en el caso de la página citada, que tiene relación con conciencias de la complejidad, nos dice que nuestra agencia nos define como seres humanos con capacidad de amor. Obsérvese lo dicho hasta aquí. No dice obsérvese que lo dicho hasta aquí, o como lo dicho, ajá, obsérvese lo dicho hasta aquí. Un agente tiene agenda u objetivo a llegar. Esa es la definición. La definición de ser de un agente es que tiene un objetivo a llegar. Una máquina tiene un objetivo a llegar. Una palanca como objetivo a llegar es mover a la palanca como máquina simple. Es su objetivo a llegar. Bien, y en ese sentido, el tipo de agentes de los humanos, vamos a investigar el tipo de agente de los humanos. Un agente son seres autónomos conforme a su diseño. Este es no da, perdón. Somos agentes biológicos contingentes. Esto es importante porque Boyd dice que nosotros somos agentes contingentes. Significa que dependemos de o que estamos inmersos de un escenario causal. Por eso significa esto que somos agentes contingentes. O agentes biológicos. Y los agentes tienen tareas, a- agendas. Nada más que puse aquí en, ay, déjame ver cómo se llama. A ver, plural y singular. Puse en singular agenda. ¿Por qué? Porque quise fusionar en decir, bueno, de todas las agendas que tenemos, llamémosle agenda. Tenemos una agenda. Una agenda. ¿Cuál es la principal agenda? Vivir. Cuando no es una concepción filosófica espiritual, vivir. Cuando es una concepción filosófica espiritual, podemos decir que tenemos varias agendas, cuya agenda principal Boyd la expone, y esta es el amor, es amar, es nuestra agenda principal. El objetivo tarea de nuestra agencia es amar. El amar requiere amar de manera propia. A ello Boyd llama autodeterminación, siendo el propósito de la creación. Hay seres autodeterminantes
de lo que eso incluye a los ángeles. Me refiero en autodeterminación como agentes contingentes, en particular para el caso de los seres hechos de materia biológica, agentes biológicos, los seres humanos en particular. Podríamos también elegir a los perros y a los gatos, ¿no? Pero otro tipo de animales, pero de quienes estamos totalmente seguros entre nosotros, somos los seres humanos en que somos agentes contingentes, agentes biológicos cuya agencia es amar. Y en este sentido, Dios tiene tal capacidad en que en ello ángeles y humanos somos agentes con capacidad de no amar. ¿Por qué? Porque si decimos que somos agentes cuya principal agencia es amar, el amar depende del amor, ¿no? Y el amor requiere libertad. Y libertad significa capacidad de aceptar o de rechazar. Por esa misma razón, debido a esta agencia principal que es el amor, también existe la capacidad de rechazo. El rechazo es intrínseco a nuestra agencia, es inevitable. Es inevitable sentirse mal en ese sentido también. Es inevitable la frustración divina para tal sentido. Resulta que en tal sentido, lo dicho por Boyd, es que es posible medir la capacidad de cumplimiento del propósito, porque la medición de capacidad es medición de posibilidad. Dicho por este Kolmogorov, la medición de posibilidad es probabilidad. Ahora, con esto mencionado, de la gente en, ajá, del propósito de la gente en sí, de la gente en sí, este es capaz de alcanzar a tener una certidumbre de su, perdón, sobre su cumplimiento de agencia. Aquí yo no sé por qué está así. Lo espero corregir en cuanto yo lo envíe ya para ustedes, chicos. Yo pensé que ya no tenía errores. Dije, ya redacté bien. Me estoy frustrando con mi propia redacción. Perdónenme todos aquellos que me vean. Bueno, y esto de capacidad de agencia, de lo que nos basamos, ya de lo mencionado, de, sí, me hacía falta agua, de lo que vimos en cuanto a inteligencia artificial, esta, como yo estuve mencionando, se basa en sí en lo que vemos de manera biológica. Los sistemas complejos, de hecho, es, déjame ver, yo lo vi, yo lo vi, no puede ser que no pueda decirlo. Eso me hace falta más agua. Ok, rápido. Ya dije que me hacía falta más agua. Lo que ocurre aquí es que un sistema, bueno, el estudio de los sistemas complejos es un estudio de interrelación multidisciplinaria entre diversas disciplinas del conocimiento humano, que van desde las matemáticas, matemáticas puras, la física, la biología, la informática, la cibernética, la filosofía y la lógica, correlacionadas y en un discurso de diálogo entre sí en forma multidisciplinaria y algunas veces transdisciplinaria, que provoca la obtención de un conocimiento que parte de una disciplina y es capaz de viajar a otras disciplinas, en particular cuando hablamos de las redes neuronales. ¿Cuál fue la primera red neuronal que existió? El cerebro. A partir del cerebro comenzamos ya a llegar no al cerebro, sino a la teoría de autómatas, en que los autómatas nos ayudan a partir de los estudios. Déjame recordar cómo se llama este hombre, el famoso matemático de Turing, de Babbage.
y de otros conforme al entendimiento de las calculadoras, las computadoras, a lo que son los autómatas y estos autómatas finalmente al entendimiento de las neuronas en el sentido que nos aportaron los primeros estudiosos de la electricidad ya visto, conforme a estas famosas ancas de rana, que recordemos que Volta, cuando ponía a las ancas de rana ya en un circuito eléctrico, como estos se movían. Y en ese sentido se va dando una comprensión propia de la naturaleza de lo que son las redes neuronales, las neuronas aferentes, y no me acuerdo ahorita cómo se llaman las otras neuronas. Las aferentes son las que se interrelacionan con los músculos y comienza a haber movimiento. Es lo que le da este Volta. Son neuronas aferentes que se comunican con los músculos y entonces se mueven. Bien, pero no solamente están estas neuronas, sino las neuronas de nuestro sistema nervioso central. Las neuronas de nuestro sistema nervioso central son las que producen la sinapsis. Aquí de esto invito a ver que dice que todos los seres vivos tienen libre albedrío. Habla propiamente un biólogo en cuanto a esta comprensión para dar a comprender qué ocurre con nosotros como agentes. Dice, somos agentes. Los seres biológicos, los animales, las plantas, son agentes. Ya dije que hasta una palanca es un agente. Somos agentes, pero cada quien tiene diferentes propósitos. El principal propósito de un agente biológico es vivir aquí. El, el propósito de un agente espiritual es el amor. Pero el amor requiere libertad. La libertad es capacidad de rechazo o aceptación, de abrazar o de hacer a un lado. Eso es libertad. Eso es capacidad de rechazar o aceptar. Dicho de manera hiperreducida. Yo, por ejemplo, estoy viendo en ciencias bíblicas y hablamos de libertad de manera más ética. Sí, claro, pero ya tomado en cuenta en la agencia, en la agencia visto de manera reducida, lo más reducido posible, de tal manera que esa reducción tampoco lleve a omitir lo ético. Si no omitimos lo ético, ajá, estamos hablando de, como dice Boyd, la libertad como capacidad de amar o rechazar el amor. Y está aquí en este sentido mencionado. Y aquí lo dije de Kolmogorov. Bien. Entonces, como yo dije, esto viene en sí del estudio de las neuronas y está de red neuronal, de lo que se obtuvo el Premio Nobel de Física del 2023, creo, es justamente esto, el modelo de Hopfield. Hopfield fue uno de ellos. Este modelo es el modelo que se emplea para el estudio de las redes neuronales artificiales, las que se pueden programar con Python. Yo lo vi también en un estudio de ello. Deep Learning. Esto es Deep Learning. Ahora, ¿pero es bíblica la agencia humana? La agencia humana me refiero a la capacidad de amar o rechazar el amor. Recuerdo que agencia es como se dijo, autodeterminación, con capacidad de rechazo. Autodeterminación, ¿por qué? Porque lo vemos como agentes autónomos. Luego, autodeterminación, lo que viene, la determinación que viene de lo autónomo. El rechazo al creador, ¿es bíblico? Porque muchos dirán, pero eso no es bíblico, porque nada puede ser autodeterminado de Dios. Pero entonces, si fuera así, no podríamos rechazar a Dios. Y en ese sentido, ¿el rechazo al creador es bíblico? Hoy nos aporta varios textos bíblicos que Dios quiere en cuanto al cumplimiento del propósito mediante Jesús, mediante Jesús propio el reino y en sí aquello que el cristianismo llama salvación. En 1 de Timoteo 2:4, voluntad de Dios para sus agentes humanos. Ujú. Sí, bueno, se aporta varios textos bíblicos que Dios quiere en cuanto al cumplimiento del propósito
mediante Jesús propio el reino y en sí de aquello que el cristianismo llama salvación. En 1 Timoteo 2:4, voluntad de Dios para sus agentes humanos, se ve aquí. ¿Cuál es? 2:4. Está chiquito, no lo puedo agrandar más aquí, lamentablemente. Dice, el que tiene, mira, de varios textos bíblicos. Aquí lo dice, ¿no? Ajá. Dice Seley, el que, ajá, ¿cuál quiere? Ese quiere es Seley, que es celeos, que para querer propia de voluntad. La voluntad divina es salvación. ¿Cómo es la voluntad divina humana conforme a la divina? Perdón. ¿Cómo es la voluntad humana conforme a la divina? En el texto de Trito Isaías, o sea, aquí hay que explicarlo. Isaías lo vemos como un solo libro, pero en realidad es un- una colección de diversos libros. Creemos que sí, Isaías, el profeta Isaías, inicialmente es el primero que lo escribe, pero al final sus discípulos, los Benei Naví, los hijos de los profetas de Isaías, hijos del profeta Isaías, mejor dicho, los hijos del profeta Isaías o discípulos de Isaías, son estos en sí los que siguen escribiendo el libro del profeta Isaías. Nada más que al final, pues todo el mundo dice, pues lo hacemos en nombre de Isaías. Y se ve a Isaías como el profeta, quien escribe ese libro, cuando en realidad fueron, sí, Isaías, pero más allá, los hijos de Isaías, no en el sentido de hijos de Isaías, no, sino hijos de profetas, profetas que fueron de la escuela profética de Isaías. En el texto de Tito, Isaías, o sea, la tercera escuela, aunque no fue originalmente de Isaías, pero sí, la escuela profética de Isaías, lo dije, nos aporta que se puede rechazar la voluntad divina, que nuestra agencia sea efectiva a tal grado que la palabra de ser hostil a Dios en Reina Valera se traduce como enemistad. En esta palabra de Trito a Isaías, que aquí saqué, que Dios reclama que le rechazaron. Perdónenme aquí, más allá, fueron, fueron rebeldes. O sea que se habla de que hay hostilidad a Dios. Dios dice, cuando yo les estuve dando mi mano, ustedes no solamente agarraron el pie, sino que me dieron una patada con su pie. Es lo que Dios está reclamando en el texto de Isaías. Isaías 53:10. En Isaías 53:10. Es que eso lo ve también Boyd en cuanto al texto de Isaías. Bien, ¿qué ocurre cuando no se respeta a la agencia? Destruyes a la persona que ya no es un agente para amar, solo es lo contrario siendo coerción. Eso es cuando no se respeta la agencia, porque algunos podríamos decir, bueno, pero es que Dios podría programarnos para amarlo y ya se deja de amargura, porque Dios tiene que someterse al rechazo del ser humano. Bueno, porque en ese sentido dejas de ser agente. Y si dejas de ser agente, pues ya no se te respetó la agencia y se te está destruyendo. Pudiendo preguntar con base a Jesús en qué, ¿un Dios que sana te enfermará para cumplir su propósito de amor libre? O sea, es en serio. O sea, digamos, va, pero no, Dios estaría enfermo de amor para querer amor coercionadamente, porque coerción por amor no es amor, es un secuestro. ¿Y cuál sería la diferencia del Dios bíblico con el síndrome de Estocolmo? Si quiere amor, solo por habernos creado. O sea, Dios quiere ese tipo de amor. Ese amor es el que Dios quiere. No lo dice de manera todavía tan profunda, pero sí te lleva a preguntar, en decir, bueno, Dios quiere amor, pero ¿quiere amor enfermo? O sea, ya me creó,
Si quiere amor nada más por haberme creado, pues bueno, pues ok, pues, le doy mi amor, pero eso es un secuestro, es decir, te creé y ahora te pido que, no, te ordeno que me adores, te gobierno que me adores. Es el tipo de amor que realmente Dios quiere de su criatura, en especial el ser humano. Pues si fuera así, estamos en un síndrome de Estocolmo. Y si estamos en un síndrome de Estocolmo, viene la pregunta, ¿te enfermará para cumplir ese propósito de amor libre el Dios mismo que te sana? ¿No es una contradicción en Dios? Sí, Dios es dinámico, pero eso nos dice más bien como que cómo es posible tener un Dios enfermo y a la vez te sane. ¿Dios te enferma y te sana? Muchos me dicen, en especial los calvinistas, dicen, tomado el texto de Job, pues sí, porque Dios tiene el control y Él hace como quiere de ti. Títere, no estás para preguntarle a Dios qué quiere de ti. No, pero aún así sigue la pregunta, que incluso Dios mismo se la tiene que hacer. ¿Es eso lo que tú quieres de tu criatura? Simplemente pudiste haber programado como nosotros los seres humanos programamos a ciertos a- agentes no libres, deterministas, y que haga lo que tú quieras. Esa agente ya no es un agente de amor, ya no es un agente libre, caes en contradicción. Luego, es una contradicción proponer que Dios quiere que le amemos simplemente por habernos creado. Dios quiere algo más allá. El amor es más allá. El amor es caro. De hecho, caridad. Cuando en ocasiones decimos caridad en el español antiguo, cuando vemos, por ejemplo, la Reina Valera 1909 y dice Primera de Corintios 13:1, cuando decimos el amor es tal, 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 en Reina Valera 1909 dice la caridad es sufrida, la caridad es benigna. Cuando decimos amor, dice caridad, y caridad viene de cara, de caro. El amor es caro. Dios no quiere ese amor. Ese amor es barato para Él. Es ser barbero con Dios. Dios no quiere barberos. Dios quiere amor, no barberos. Luego, en ese sentido, la voluntad de Dios, en efecto, es amor. Dios no quiere síndrome de Estocolmo. Por ello, difiere del compatibilismo filosófico en cuanto a la libertad y la creación de Dios. Dice, no, eso no es compatible con el Dios bíblico, porque en la práctica es semejante a un secuestro por ser criatura. Busca una decisión efectiva o en realidad libre, libre de amor. Su aspecto creativo no es para explicación exhaustiva de libertad autodeterminante, porque viola la esencia de la gente de su autonomía para dar una capacidad ficticia. Se hace un determinismo filosófico. Aquí voy a puesto punto y coma. Se hace necesario lo estocástico, lo impredictible, lo no repetitivo. Es necesario decir eso como necesidad filosófica en cuanto al tratamiento de este Dios bíblico. El Dios bíblico no es un Dios al cual necesitamos una explicación exhaustiva para la libertad autodeterminante. Me refiero con explicación exhaustiva en decir, lo pongo en una ecuación. Sí, existe una ecuación, ¿eh? Eso sí, pero en una ecuación lineal, en una ecuación lineal. Ya no es de ecuación lineal, sería un tipo delta de Kronecker. Un, Se le llama en el sentido propio de las redes neuronales aquí mencionadas en el libro de Sole, una variable estocástica. Y la variable estocástica, como la delta de Kronecker, la delta de Kronecker, perdón, aquí ya me puse matemático, la delta de Kronecker tiene valor 1 para cuando tiene un subíndice, cuando el subíndice se repite. Y cuando no se repite el subíndice, la delta de Kronecker me da cero. Para el caso de la variable estocástica, es impredecible cuando es uno y cuando es cero. Es como cuando de repente tenemos oscilaciones en la luz y de repente como que está parpadeando.
Eso es impredecible, eso es estocástico, eso es propio a lo que Dios espera. Espera agencia, espera un agente libre, espera un agente impredecible, que éste por sí solo sea capaz de decir uno o de decir cero, pero debe tener la capacidad, debe tener una variable estocástica inicial. Y ya después viene el caos del amor o el caos del rechazo. Pero eso es lo que se espera. Y en ese sentido, no es explicación exhaustiva, no es una ecuación lineal. La causalidad compatibilista es una en que aún a, a la línea causal infinita la refiere a que aún lo indeterminista se debe a una causa primera. La causa primera, la variable estocástica. Sin embargo, ello no ve al determinismo no lineal en que hay impredictibilidad, como decir, ¿dónde cae la canica de Galton? Aquí estoy poniendo la referencia, la caja de Galton, ¿no? Una canica en una caja de Galton. La caja de Galton nos reproduce a la curva, la curva de Gauss, una curva gaussiana, que eso se conoce muy bien en teoría de probabilidad y estadística, en probabilidad diría yo, y también en estadística. En una caja de Galton se da en que tú dejas caer un montón de canicas en la caja, como está aquí visto, y estas van a darnos en su colectivo una caja de Galton. Pero la pregunta es, ¿y dónde va a caer una simple canica? No sabemos. Lo impredecible tiene que ocurrir. La libertad es propio a la impredictibilidad. Es de uno como agente. Puedo decir sí o no. Puedo aceptar o rechazar el amor de Dios. Esto es de mí, no de Dios. Es impredecible para Dios. Obviamente alguien diría, oh, eso no es bíblico. Ya vimos que Isaías nos dice que Dios reclama el rechazo. Jesús también lo reclama, ahorita no lo vamos a ver, pero también lo reclama. Y dice, oh, me duele. ¿Y vamos a tener un Dios así de frustrado, un Dios enfermo? No, pero por causa de que Dios es sano, pues dice, bueno, esto no queda en mí, queda en ti. El rechazo no queda en mí, queda en ti rechazarme. Y en ese sentido, Dios se abstiene de ello. Eso tendría que verlo con Boecio, pero se va a ver con mayor detalle más adelante. Bien, Dios no quiere adoración solamente por ser creador, porque sería síndrome de Estocolmo. Ok, no, ajá. ¿Cómo lo veríamos entonces? El que se encuentre en la revelación de haber sido creado consciente de que Dios quiere amor verdadero, no es Ajá, ok, espérame, ajá. ¿Qué significa lo dicho por Boyd? A ver, espérame. Ajá, lo de la canica, bien. Ahora, ¿qué significa lo dicho por Boyd? Dios no quiere adoración solamente por ser creador, porque sería síndrome de Estocolmo determinar o ejercer poder para obtener el amor, como se interpretaría de la obra de San Agustín en Ciudad de Dios, en su libro El Hado y Providencia, 10, 10, capítulo 10. Aquí está, porque dice aquí, este es San Agustín, porque si la voluntad de Dios, la voluntad solamente existiera y no pudiera, no, perdón, es el problema de leer chiquito, y eso que ya tengo bien mis lentes, y no pudiese lo que quiera, quedaría impedida por otra voluntad más poderosa, pero ni aún así fuera la voluntad, no fuera la voluntad, ya, que luego saltan mis ojos, pero ni aún así fuera la voluntad, otra cosa que la voluntad ni fuera de otro, sino del que quería, aunque no pudiera realizar su deseo, por tanto, cuanto padece el hombre al margen de su voluntad, no debe atribuirlo a las voluntades humanas, angélicas o de otro espíritu creado, sino a la de aquel que da poder a los que quieren, que es lo que decía aquí San Agustín. Es que es la voluntad de Dios la que define que tú digas sí o que digas no. Punto. Pero si fuera esto, entonces estamos bajo síndrome de Estocolmo.
y Dios tiene síndrome de Estocolmo como secuestrador. Y digamos que Dios no es creador, sino secuestrador. Resulta que en este sentido tenemos que diferir de San Agustín. Boy difiere de San Agustín en este sentido. Dice, no, Dios no es un Dios de síndrome de Estocolmo. Es de hecho una blasfemia. Entiendo y de hecho se tiene que decir, San Agustín no lo vio así, no, porque él no tenía mejor y mayor conocimiento del que ya tuvo y de hecho es un gran genio, pero no pudo ser capaz de darse cuenta de que él estaba viendo de manera inadecuada. ¿Por qué? Porque el cristianismo que tiene San Agustín Hipona es el cristianismo de Nicea, en que Dios ya no se ve no solamente como el creador que se encarna y se crucifica en Jesús, no, es un emperador que ha de imponer su voluntad. ¿Por qué? Porque hay que obedecer ahora al emperador. Entonces, si vemos a Dios así, entonces para nosotros será más fácil estar en gracia con el emperador, ya, y ya no en persecución. Este fue el asunto. Y San Agustín le llega este tipo de cristianismo. Lamentablemente es el que enseña. No es su culpa, es el cristianismo que le llegó. ¿Cómo lo veríamos entonces? Que ajá, el que se encuentre en la revelación de haber sido creado consciente de que Dios quiere amor verdadero, no es agradecer porque Dios quiere que se le agradezca haber sido creado. Perdóname, es que lo estoy haciendo así. He sido creado. Porque es afirmar narcisismo en Dios y es blasfemia. O sea, ¿qué ocurre con un Dios así? Es un Dios narcisista. Dios no es narcisista. Eso sería blasfemia. Es elegir agradecer porque se elige amarle, no como secuestrado, en que no hay otro escenario creativo en donde estar, sino porque haciendo nuestro propio universo del suyo, porque creamos de lo suyo, elijamos invitarle, amarle y agradecerle de lo que no está interesado en nuestra adoración, sino en amor libre. La libertad siempre implica responsabilidad y así amor responsable. Y con esto lo repetiré con este Daniel. Él me dijo que a las 7, pero con esto se acaba esta parte. ¿Qué, hasta dónde llegamos del libro de Boyd? Bueno, empezamos el capítulo 2 y estamos por llegar a la página, al final del capítulo, ¿eh? Razón suficiente para elecciones autodeterminantes. Podríamos ver un poquito más, pero... Ajá. Déjame ver, agentes. Un agente en última instancia es responsable. Fíjense, ya pasamos la página 65, la 71, indeterminismo y principio de razón suficiente. Digamos que llegamos a la 71. Lo que quiero es darle a la siguiente porque creo que no me expliqué bien. O sea, sí es cierto que se vio como que, oye, estás diciendo que Dios ignora algo. Me parece que aquí, en eso que dije que Dios, ¿qué ocurre cuando no se respeta la agencia? Nos referimos a la agencia en cuanto a agente de amor y en ese sentido como agente libre. Ya dije acerca de la variable estocástica, citándolo como parte de nuestra construcción de nuestra red neuronal, parte del cerebro. En ese sentido, no somos espérenme, este es de fundamentos de computación. No, no voy a decir autónomo. Agentes, no, espérenme. Se parece mucho a esto de teoría de computación, fundamentos de computación. A ver, la computadora es, ajá, con banda de Moebius. Espera, banda de Moebius, no. Banda de memoria. Un espérame, lo tengo en la boca. Espérame, voy rápido a fundamentos de computación. Lo vi en la licenciatura. Primera licenciatura, licenciatura en física y matemáticas, fundamentos de computación, de contabilidad, fundamentos de computación. Si alguien quiere saber de Sven, eso se ve.
Hechos, los matemáticos somos los primeros. Se los dimos a los informáticos y ellos dijeron, ah, soy libre. Sí, dijeron, ah, la fregada con los matemáticos. Pero bueno, autodeterminado. Esto que ven aquí, mm, si le damos, espérate tú. Definición conjunto finito de alfabeto, no quiero ver alfabeto. Concatenación de palabras, conjuntos de palabras, sí, 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 sí. Ajá. Expresiones regulares, regulares, sí, de lo que parecen nodos, ¿no? Autómatas, eso. Esto que ven aquí, una neurona es un autómata finito determinista con banda de memoria es una computadora. El ser humano es un autómata finito no determinista. Por eso había dicho lo de la variable estocástica. No somos autómatas finitos deterministas. Somos autómatas finitos no deterministas. Siempre hacemos elecciones, siempre hacemos decisiones, siempre las estamos haciendo, siempre, como autómatas finitos no deterministas. ¿Qué ocurre más allá? Como agentes espirituales, agentes de amor, nuestra libertad implica responsabilidad y hemos de ser capaces de ser consecuentes con nuestras decisiones. Y ahora, con base a esto mencionado, termino este video en la espera de ver a Daniel a las 7 justamente como me mandó el mensaje, y termino este video que va a pasar ya propiamente a YouTube. Aquí ya expliqué justamente en qué es qué es esto que Boyd está diciendo desde la interpretación del cristianismo primitivo ante Niceno a una comprensión más contemporánea de aquello que es el ser humano conforme a la perspectiva de Boyd, propiamente como pues un cerebro que elige, vamos a decirlo así, ya de manera biológica y como un agente, ya de manera, ajá, que todavía lo seguimos diciendo con base a lo de este biólogo que está en este video, como un agente en que este agente siempre hace decisiones y que la principal agencia biológica es vivir, espiritual es amar. Y en el sentido teológico espiritual, amar a Dios y amarnos a nosotros mismos como agencia espiritual. En ese sentido, terminamos la grabación.